Durante décadas, en la zona de Mesoamérica, específicamente en los bosques y selvas, se han suscitado encuentros con un extraño ser humanoide de casi 2 metros de altura, cubierto de un túpido pelaje, garras afiladas y un rostro casi humano. Los pobladores de estas áreas han reportado diversos ataques a lo largo de la historia que datan desde las antiguas culturas mesoamericanas. A este ser se le atribuyen un gran número de desapariciones de mujeres y niños en esta área. Esta criatura sería conocida como el Sisimite. Mesoamérica significa América Media. Este término se propuso para referirse a un espacio cultural que abarca desde la parte meridional de México hasta Costa Rica, el cual se diferencia de otras regiones por la forma de vida de sus pobladores, su clima y su geografía. Mesoamérica es un espacio de climas y paisajes variados, como valles, bosques, costas, pantanos y selvas, en un territorio de gran diversidad topográfica y ecológica. Su topografía es diversa porque lo conforman varias cadenas montañosas y nudos que forman parte del cinturón de fuego del Pacífico. Por otro lado, cuando se adentra hacia el norte de las tierras altas, en la península yucateca, desaparecen las serranías y decrece la altitud hasta convertirse el territorio en una planicie calcárea que en su extremo más septentrional se caracteriza por sus selvas bajas y climas calurosos. Todo esto es un factor elemental para comprender la geografía de Mesoamérica, la cual tiene una gran diversidad de flora y fauna. En Mesoamérica habitaron diferentes civilizaciones prehispánicas, las cuales tienen una amplia gama de creencias, historias y leyendas que han trascendido de generación en generación hasta hoy en día. Una en particular habla de una extraña criatura malévola que habita dentro de los bosques y cuevas, conocida como el Sisimite. El Sisimite es un primate críptido reportado en los bosques montañosos de América Central y México. Ha sido descrito como una criatura peluda, parecida a un simio, mucho más grande que un hombre y con un rostro similar al humano. Tiene solo 4 dedos y no tiene pulgares. Caminan erguidos y lanzan poderosos gritos agudos. Se dice que no tienen un lenguaje propio. Generalmente se les considera hostiles, ya que han sido acusados de secuestrar personas. Se ha descrito que su pelaje de simio varía desde un color castaño hasta un tono negro. No tienen orejas protuberantes y sus narices son planas. El nombre Sisimite en náhuatl significa espanto o aparición. En general, los indígenas y campesinos lo describen como un monstruo mítico, mitad hombre y mitad mono, de largo pelaje, gran estatura y de mucha fortaleza. Lo describen con la característica peculiar de tener los pies o patas al revés. Asimismo, habita en cuevas inaccesibles en lo profundo de los bosques. En ocasiones, baja a las cercanías de los pobladores en busca de niños para comérselos o de mujeres para robárselas, a quienes secuestra y lleva a las cuevas para procrear, naciendo de estas uniones niños que son mitad hombre y mitad mono. El Sisimite es una criatura nocturna, se considera un ser bípedo y aunque camina sobre sus 2 patas traseras, también se le ha visto correr sobre sus 4 extremidades, destacándose por la longitud de sus zancadas, que lo hace desplazarse rápidamente para atrapar a sus víctimas. Ha sido avistado ocasionalmente en las orillas de los ríos, en busca de cangrejos y caracoles. El Sisimite es igual conocido en Belice, Guatemala, Honduras y en partes de los bosques tropicales del sur de México. Aunque dependiendo del país y la región, también se le conoce con otros nombres como Itacayo y Suinta. En algunas partes de Belice y el sur de México, ha sido avistada una criatura similar en estas regiones, conocida como el duende, descrito con las mismas características pero de un tamaño mucho menor, por lo que se cree que se trataría de una cría de esta criatura, ya que ambos seres viven en cuevas en lo profundo de las regiones de los matorrales altos. De hecho,
Se especula que el sisimite posiblemente esté relacionado con el misterioso primate que ha sido avistado en la desembocadura del río Orinoco, en Venezuela, y en las tierras altas de Guayana. Se especula que estas criaturas habitan o habitaron en gran parte de los bosques de América Central. Se cree que convivieron con las antiguas culturas del área, ya que se han encontrado diversas estatuas donde se representan a estas misteriosas criaturas con estatuillas en diversas ruinas mayas, como las encontradas en las ruinas mayas de Xunantunich, en Belice, descubiertas por Lars Thomas. También, el famoso explorador e investigador Bernard Heuvelmans se refiere a las estatuas de estos simios desconocidos encontrados en Colombia en su libro En la búsqueda de animales extraños, teorizando que podría ser una especie aún no descubierta de primate. El primer relato europeo del sisimite supuestamente provino de un grupo de buscadores de oro españoles a finales del siglo XVIII. Este encuentro sucedería una tarde cuando un grupo de 7 hombres regresaban a su campamento después de explorar unas montañas cercanas. Cuando volvían, pudieron ver gran parte de su campamento destruido. En primera instancia, suponieron que podría tratarse de alguna tribu del área. Sin embargo, comenzaron a escuchar extraños chillidos provenientes de una de las casas. Al acercarse lentamente, pudieron ver a una extraña criatura cubierta de pelo de aproximadamente 2 metros de altura. Esa criatura, al darse cuenta de la presencia del grupo, no dudó en abalanzarse sobre ellos y atacarlos salvajemente, logrando herir de gravedad a 2 miembros del grupo. En ese momento, los demás hombres tomaron sus armas y le dispararían en diversas ocasiones, logrando abatirlo. Posteriormente, durante 1898, un hombre llamado Edward Jonathan Hoyt, apodado Boxing Joe, nacido en el Bajo Canadá, en la actual Quebec, decidió viajar a América Central durante ese año. En su viaje, se encontraría con un horrible homínido que se arrastró hasta su litera mientras él dormía una noche. Hoyt narró que en su viaje se encontraría con un horrible homínido que se arrastró hasta su litera mientras él dormía. En ese momento, pudo ver a una extraña criatura peluda parado frente a su cama. La criatura emanó un potente grito que aturdió a Hoyt. Él rápidamente tomó su arma y le disparó a la criatura, la cual huiría rápidamente del lugar. Posteriormente, Hoyt narraría lo sucedido a los pobladores del área, quienes le dijeron que ese ser era conocido como el sisimite o el demonio del bosque. Durante 1912, un hombre llamado Román se topó con un extraño simio peludo de casi 2 metros de altura en Pico Bonito, Honduras. El hombre lo observó por varios minutos mientras la criatura caminaba cerca del lecho de un río. En 1927, el periodista Harold T. Wilkins aseguró que durante una expedición en Honduras, uno de los cargueros del médico y explorador Thomas Gunn fue atacado y despedazado por un animal frenético parecido a un gran simio que parecía tener las piernas al revés. Aunque le dispararon en 2 ocasiones, la criatura huiría rápidamente. Wilkins aseguró que en las noches posteriores a este encuentro se escucharon extraños gritos y chillidos, además de haber visto un par de grandes ojos amarillos acechándolos en la oscuridad de la noche. El grupo de exploradores también aseguró haber encontrado extrañas huellas de una criatura desconocida del doble del tamaño de las huellas humanas. Wilkins narró cómo Thomas Gunn, acompañado por Frank Blankeneux, en una ocasión siguieron los pasos del extraño monstruo hasta una cueva en lo profundo del bosque. Cerca de la entrada de esta cueva, encontrarían extrañas huellas similares a las humanas. Además, encontrarían huellas de una mano similar a la humana, excepto que ésta no tenía pulgar. Cada uno de estos dedos estaba armado con una gran garra. Aunque realizaron diversos intentos para cazar a esta criatura, no lograrían capturarla. El criptozoólogo Dale A. Brennan escribió en uno de sus libros que en una ocasión, cuando Blankeneux y su sirviente estaban en Belice, vieron las ramas moviéndose de un gran árbol cercano. Su sirviente le dijo que era el Devil Devil, también conocido como demonio peludo o diablo del bosque. Frank envió a su sirviente a mirar más de cerca, armado con un rifle ligero cargado con perdigones. Poco después, escucharía una terrible conmoción en la maleza, además de escuchar los gritos de dolor del hombre. Frank rápidamente fue y lo encontraría terriblemente mutilado. Mientras todavía se encontraba con vida, le dijo que el Devil Devil lo había destrozado y luego había huido por las ramas. Posteriormente, los nativos locales
revelaría la información de que el Diablo del Bosque era bien conocido por atacar a personas. Además, gustaba por secuestrar a mujeres solitarias que caminaban cerca de los bosques. La criatura sería descrita por los nativos con una capa larga y rígida de pelo negro y grandes garras afiladas. En la década de 1940, un hombre de Cobán, Guatemala, llamado Miguel Husul, presentó una denuncia policial cuando su hija fue secuestrada por una criatura homínida mientras estaban de día de campo. El hombre narró cómo un domingo él y su familia y su yerno estaban de día de campo. Parecía un día perfecto. Sin embargo, eso estaría a punto de cambiar. Su hija y su yerno decidieron ir a caminar cerca de un arroyo que estaba a unos 50 metros. Pasado algunos minutos, escucharon un extraño rugido, seguido por gritos de auxilio de su hija. Miguel rápidamente se puso de pie y corrió hacia el arroyo. Al llegar al punto, encontraría a su yerno inconsciente y pudo observar a lo lejos a un extraño hombre cubierto de pelo que llevaba a su hija inconsciente en los hombros. A pesar de seguir los rastros de la criatura, no lograría alcanzarla. Posteriormente, se dirigieron a la comisaría más cercana, donde detallaron lo sucedido. El yerno de Miguel aseguró haber sido atacado por un extraño homínido con garras afiladas que lo aturdió con un poderoso grito y lo golpeó dejándolo inconsciente. Aunque la policía y guardabosques, con ayuda de perros rastreadores, siguieron los rastros, estos los llevarían a la entrada de una cueva, donde los perros se negaron a entrar. Se realizaron algunas expediciones al interior de estas cavernas, aunque no tendrían resultados, ya que este sistema de cuevas, en su mayoría, es tan amplio que no ha sido explorado. Algunas personas creen que el Sissimite puede ser una entidad puramente mítica o una especie de simio desconocido similar al Didi, pero de un tamaño mayor. Pese a esto, algunos investigadores creen que debido a las descripciones de garras afiladas de la criatura, esta podría tratarse de la bestia conocida como la vaca de las cavernas, una criatura avistada en las mismas zonas que cuenta también con un pelaje similar, que es capaz de caminar sobre sus dos patas traseras. Sin embargo, algunas personas difieren con esta teoría, ya que el Sissimite es descrito como una criatura totalmente erguida, como los humanos, además de dejar huellas en sentido opuesto y tener un rostro casi humano. Dale Adrinon señala que los mayas quechis del distrito de Toledo, en el sur de Belice, conocen tres clases principales de habitantes del bosque. En la primera clase están las principales deidades poderosas que denominan el universo, los dioses del cielo, la tierra, el agua, entre otras. En el segundo lugar se encuentran los espíritus locales que pueden habitar ciertas áreas del bosque o una característica geográfica como una montaña o un árbol. El último grupo están los seres espirituales y animales comunes. Estos incluyen ciertos animales del bosque que están conectados con los dioses o espíritus locales, como por ejemplo el jaguar, al cual se le atribuían poderes especiales porque se creía que estaban conectados con los espíritus superiores. Ellos consideraban al Sissimite en la tercera categoría, junto con tapires y jaguares, lo que sugiere que estas culturas lo veían como un animal común en el área. Según Dale Adrinon, las huellas reportadas por Thomas Gunn indicaban que el animal que estaba rastreando era un orangután grande de color oscuro, que caminaba sobre los bordes de sus patas, los cuales pueden llegar a medir más que un chimpancé adulto. Estos tienen grandes bolsas en la garganta que hacen que sus llamadas sean más fuertes por resonancia. También señala que los grandes simios pueden desgarrar a las personas usando las uñas y la fuerza bruta, además de que existen reportes de que algunos simios habían abusado de mujeres anteriormente, explicando así el extraño comportamiento atribuido al Sissimite. El geólogo Wendell Skousen dijo que el agente de Cubulco en Baja Verapaz informó que estas criaturas viven en las montañas, descritos como hombres muy grandes y salvajes, completamente vestidos con pelo corto, grueso y marrón, sin cuello, ojos pequeños, brazos largos y manos enormes. Dejan huellas del doble del tamaño de las de un hombre normal. Varias personas dijeron que el Sissimite los había perseguido por las laderas de las montañas. Skousen pensó que las criaturas, que se indicaba que se desplazaban en dos patas y a veces en cuatro, podrían haberse tratado de osos. Sin embargo, al interrogar a los nativos cuidadosamente, se dio cuenta que aunque podía parecer un oso, su cara y hocico eran completamente diferentes. Otras teorías propuestas por algunos criptozoólogos
Hipotetizan que los sisimites pudieron haber cruzado el puente terrestre de Bering con los humanos y junto a su pariente del norte Bigfoot hace cerca de 40.000 años. Se desconoce por qué está confinado a las densas junglas del sur de México y Centroamérica, a miles de millas de distancia del avistamiento más cercano de Bigfoot. Tal vez las crías del norte de esta criatura fueron asesinadas por los primeros humanos, o tal vez el hábitat del norte no eran propicios para la supervivencia de los sisimites. Algunos creen que la criatura es un remanente del Gigantopithecus, un gran simio prehistórico nativo de Asia que medía casi 9 pies de alto y supuestamente se extinguió hace más de 100.000 años. Sin embargo, algunas personas teorizan que estas criaturas peludas en realidad podrían tratarse de demonios o una entidad maligna del inframundo. Esta teoría se basaría principalmente en las leyendas de las antiguas culturas mesoamericanas, donde se habla de esas criaturas y son descritas de dicha manera, como la cultura maya, donde esta entidad era considerada como una especie mitad hombre y mitad mono, con la característica principal de tener los pies o patas al revés, además de poseer enormes colmillos y una descomunal fuerza, capaz de acabar con varios hombres a la vez. Las tradiciones orales mayas le atribuyen un enorme apetito sexual por las mujeres, especialmente las mujeres en plena pubertad o vírgenes, así como su particular predilección por robar niños para comérselos dentro de sus cuevas. Los Chortis, un pueblo indígena de Guatemala y El Salvador, descendientes de la civilización maya, se refieren a esta criatura como los Itacay o Itecayos. Según las leyendas indígenas, los Icatay son espíritus montañeses, son gigantes de figura humana que viven en una ciudad compuesta de montañas, cada una de ellas hogar de un Itacay. En la cultura azteca, las sisimites eran estrellas, constelaciones o planetas en los cielos, los cuales bajo ciertas circunstancias eran considerados funestos. Durante los eclipses del sol, se creía que descendían a la tierra para devorar a los seres humanos. En otras palabras, eran considerados visibles a través del oscurecimiento de los cielos. Su manifestación solía identificarse con las estrellas que aparecen alrededor del sol en un eclipse total, una vez que éste se ocultaba completamente y la oscuridad reinaba durante algunos minutos. Después de la influencia de algunos cronistas, las sisimites fueron identificadas como diablos o demonios, con la carga occidental del término, que aparecerían amenazando al sol y bajarían a la tierra a devorar a los humanos. En la mitología mexica, se representa con una silueta femenina compuesta únicamente de huesos. Para los historiadores, la calificación de demonio fue otorgada por los españoles a su llegada al país mexicano. Los miembros de la iglesia creyeron que el sisimite tenía características que eran propias de figuras malignas. En la época de la conquista, el mito sobre el sisimite fue plasmado en algunas obras escritas. En muchos de estos textos se hace referencia a un ser de sexo femenino. Con el paso del tiempo, se asoció el sisimite con los hombres porque se creía que el demonio era una figura masculina debido a su comportamiento violento, además de su gusto por secuestrar a las mujeres y devorar niños. Una de las imágenes más importantes sobre el sisimite apareció en el Códice Magliavechano, escrito alrededor del siglo XVI por Antonio Magliavecchi. En el Códice Florentino se asocia al sisimite con los eclipses. En el texto se puede leer que si ocurre un eclipse solar, aparecerán para comerse a todas las personas. En la actualidad, han ido en descenso los avistamientos del sisimite en estas regiones. Algunas personas han especulado que esto se debería a que los sisimites se han ido extinguiendo por alguna razón, o quizá con el crecimiento de las ciudades, estos tuvieron que moverse a montañas más altas para ocultarse. Pese a todas estas posibles explicaciones, hoy en día, se desconoce el verdadero origen de estas misteriosas criaturas de los bosques. Además, algunas personas de los poblados cercanos aseguran que todas estas historias y encuentros con el sisimite son completamente reales y que esta criatura se encuentra acechando a su próxima víctima bajo la oscuridad de la noche. Ya sea que se trate de un simio desconocido, de una criatura del inframundo o de la mala identificación de animales, el caso del sisimite continuará siendo un completo misterio. ¿Y tú, qué piensas al respecto? ¿Acaso podría tratarse de un remanente de la evolución humana? ¿O tal vez se trataría de una criatura sobrenatural? En esta ocasión, quisiera mandar un saludo especial a Julio Alberto Herrera, y nos compartió algo de información
y datos muy interesantes para la realización de este video. También quiero mandarle un saludo especial a Yamata1986, a Rosa Escárcega y a Neófito Friki López. Si te gustaría que hablara de más seres y criaturas de las antiguas culturas de América, me lo puedes hacer saber en los comentarios del video. Dime qué opinas al respecto. Déjamelo saber en los comentarios. Si te gustó el video, dale like y compártelo con un amigo. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones.